Así que quiero empezar esta mañana orando por esas personas y orando por este mensaje para que incluso que seguramente algunos no han llegado también por esa razón, que Dios les ayude a trabajar en los daños que se han causado en algunas casas o algunos enseres que han perdido muchos también. Padre, estamos aquí en tu presencia nuevamente contemplando la belleza de tu palabra, deseosos de que tú nos hables, Señor, pero nuestra realidad, Señor, es que somos muy frágiles y que en este mundo, Señor, en el que nos has puesto, cualquier cosa puede pasar y podemos pasar de esta eternidad, de este lado de la eternidad a ese lado, Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Somos conscientes, pero muchas veces, Señor, no nos damos cuenta de lo importante que es mantener nuestra fe arraigada en ti, nuestra confianza en tu Hijo Jesucristo, porque muchos de nosotros confiamos simplemente, Señor, en que mañana será mejor. Padre, estamos descargando nuestra ansiedad, nuestras luchas delante de ti, y muchos de los que anoche pasaron un mal rato por el tiempo, por la lluvia que cayó sobre esta ciudad o sobre este departamento, porque fue en varios lugares, Señor. Oramos por los damnificados, oramos por las personas que han perdido o han perdido enseres o no sé, algunos sus cultivos, quizás otras personas hasta un ser querido. Yo no estoy bien enterado de eso, Señor, pero sé que en tu soberanía, Señor, tú has permitido que iniciemos este año de esta forma. Oramos, Señor, para que en todo tiempo nos prepares y nos podamos unir, Señor, en oración para acudir más a tu gracia y a tu misericordia. Rogamos por tu protección y tus cuidados todo el tiempo. Y ahora, Señor, que nos disponemos a leer tu palabra y a predicarla, Señor, rogamos que nos ayudes a mantener nuestra atención, nuestros ojos ahí, Señor, y abrir nuestro corazón para poder escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo no sé otra vez qué va a pasar en el 2025, pero yo estoy orando por algunas cosas. Y estoy seguro que aquí ya algunos también están orando o planeando para dejar atrás algunas cosas que no les gustó del 2024. Quizás algunas grietas que vieron, resanarlas, hacer algunos ajustes, dejar atrás algunas frustraciones. Yo sé que en esta época del año uno se propone muchas cosas. Algunos se proponen a leer la Biblia en un año, eso es bueno. Iniciar un plan de lectura en esta fecha es algo sabio. Otros simplemente hablan de acercarse a Dios más que el año que terminó. Pero si somos honestos, en realidad no son muchos los que quieren reempezar de ceros. Todos queremos continuar con lo que de alguna forma hemos alcanzado. Son muy pocos los que quieren demoler lo que hay y reempezar completamente de ceros. Y yo creo que a veces Dios nos pide o nos ha pasado por un punto en donde es necesario demoler absolutamente todo para que Él reconstruya. Y eso es lo que yo veo a veces en la vida de algunas personas. Y es lo que a veces pasa con estas fechas cuando nosotros estamos planificando lo que vamos a hacer. Porque no sabemos lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Siempre es un desafío. Pero Dios es el arquitecto, Dios es el diseñador y Dios sabe lo que todos necesitamos, dónde estamos. Entonces, vamos a estar hablando esta mañana un poco acerca y me voy a salir de la serie que estábamos predicando en Deuteronomio para predicar un par de mensajes sueltos antes de continuar con esa serie. Y vamos a ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, a esa carta, al Evangelio, perdón, de Mateo. Quiero que se ubiquen allí en el capítulo 7. Vamos a estar hablando en términos de construcción. Yo sé que todos no están muy familiarizados con esos términos,
pero yo entiendo que la mayoría de nosotros somos constructores, siempre estamos construyendo algo, por lo menos nuestras vidas, y las madres, las de sus hijos, siempre estamos en esa idea de construir. Yo no sé si ustedes recuerdan esa noticia en el 2013 de las torres en Medellín, las torres de Spacers, creo que se llamaban así. ¿Algunos recuerdan esa noticia? ¿Sí? Yo estuve indagando un poco porque la verdad yo no sabía mucho, pues lo que creo que todos escuchamos, que se cayeron las torres. En realidad solo se cayó uno, después fue necesario demoler las otras torres. Pero quería que ustedes escucharan un breve informe, y voy a leerlo, de los resultados de la investigación de cómo ocurrió eso al final. Gracias, hermano. De cómo llegamos a eso. Y quiero leerlo, hice como un pequeño resumen de lo que pasó, ¿sí? Los diarios titularon la noticia "La tragedia anunciada". En las memorias de la construcción, cuando se investigó, se encontró el siguiente informe y empiezo a leer. Las columnas de la Torre 6, que fue la primera que cayó, mostró fallas. Tenía el mismo diseño estructural que las demás torres cuando la 6 superaba el triple de peso y el número de apartamentos. También se evidenció el asentamiento desigual en las columnas, comprometiendo la estructura del edificio. La constructora intentó corregir esto adicionando 2 pilotos. Sin embargo, esto no fue suficiente. Y unos meses después, otra columna llamada la S3 y la S5, 2 columnas, mostraron problemas graves de compresión, con fallas en otra columna y en su cimentación, los cuales fueron atendidos mediante intervenciones y la cimentación. Los problemas estructurales fueron creciendo, fueron apreciados, como la falta de rigidez del edificio que llevó a que se presentasen deflexiones en las losas, lo cual se solucionó cubriendo con concreto aligerado y permitió la entrega de los apartamentos. Así se hizo entrega de los apartamentos en el año 2013. A pesar de las fisuras y las fallas evidentes en los acabados antes de la entrega de los apartamentos, muchos creyeron que esto se debía al asentamiento del edificio o de la edificación. Un día antes de la caída, un residente del edificio llamó a la alcaldía de Medellín por las vibraciones constantes que sentía en su apartamento, lo que generó preocupación sobre la estabilidad de la estructura. A pesar de las constantes alertas sobre la seguridad del edificio, tanto la constructora como las autoridades locales ignoraron esta advertencia durante largo tiempo y fueron entregados los apartamentos, como ya se dijo. Fue solo tras la aparición de unas nuevas grietas un día antes del desastre en la Torre 6, que medían aproximadamente 5 centímetros y más fisuras en las columnas. Un día antes de la tragedia, los habitantes del edificio contactaron nuevamente al Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo para una inspección, y a pesar de que los informes de los ingenieros por parte de la constructora seguían afirmando que no había ningún riesgo de desplome, Gestión del Riesgo ordenó evacuar dicha etapa. De ese modo, 51 familias que vivían en la Torre 6 para ese entonces debieron abandonar el edificio hasta que la constructora hiciera una reparación. Ellos, por su parte, insistieron en que podían arreglar los daños sin tener en cuenta las bases del edificio, y asumieron los costos de los arrendatarios. Enviaron una cuadrilla de trabajadores para reparar las fallas estructurales en cada una de las columnas. El procedimiento era reforzar las columnas afectadas mediante un cinturón metálico. 10 de los mejores trabajadores de otra compañía que ellos contrataron, y menciona el nombre, reforzarían las columnas. El 12 de octubre del 2013, a las 8:17 p.m., se desplomó la Torre 6,
matando a esos 10 trabajadores, a un residente y a un guardia. Así fue la noticia. Y lo que me impresionó de todo esto es la cantidad de señales que se había presentado antes de la tragedia. Grietas, fisuras, movimientos, informes, o sea, una cantidad de cosas a las que las personas hicieron, los encargados o las autoridades hicieron caso omiso. Todos saben que después de que se derrumbó esa torre, fue necesario demoler las otras. Es por eso que quiero usar términos de construcción hoy, porque ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué tiene que ver eso con el pasaje que vamos a leer? Jesús muchas veces nos invita a nosotros a que evaluemos nuestra vida en términos de construir, de constructores. Hoy quiero hablarles en esos términos de constructores, porque creo que en alguna forma todos lo somos. Si no, ayudamos a alguien a construir. ¿Quién mejor que Jesús para enseñarnos cómo construir y hacerlo bien, sin correr riesgos de un desplome? Y por eso vamos a abrir el pasaje ahí en Mateo capítulo 7. Por favor, si no lo tienen, ábranlo ahí. Ustedes recuerdan que Mateo capítulo 7 es una sección desde el capítulo 5. Desde el capítulo 5 esto se conoce en el Evangelio de Mateo como el discurso o el sermón del monte, ¿sí? Presenta una serie de enseñanzas donde Jesús habla de las prioridades de la vida, la conducta que van a tener los nuevos ciudadanos del nuevo reino. Jesús hace un llamado ahí en ese capítulo o en esos capítulos muy brevemente a la humildad, al amor, al amor genuino, a la justicia, a la dependencia de Dios. Él destaca ahí en esos capítulos o en ese sermón del monte que el corazón es más importante que las apariencias externas. Habló muy duro ahí en el capítulo 7 sobre la hipocresía espiritual e hizo un llamado para buscar hace un llamado finalizando a buscar el reino de Dios. Ahora, todo eso para llegar al final del capítulo 7. En ese final del capítulo 7, que son los versículos donde nos vamos a concentrar hoy, versículos 24 al 27, en esa última parte del sermón que hace Jesús, Él exhorta a todos sus oyentes, a quienes habían escuchado el sermón del monte, a obedecer sus palabras, es decir, a tener en cuenta las enseñanzas que Él había predicado. Él asegura que este era el fundamento firme para que cualquiera de sus discípulos pudieran soportar las tormentas que vendrían. De alguna forma, Jesús quería que sus discípulos entendieran la forma en que ellos podían construir sus vidas o las vidas de otras personas sobre un fundamento firme, sin que hubiesen tantos riesgos. Así que vamos a hacer lectura de los versículos y como ya oramos, vamos a ir sacando los puntos más importantes de este pasaje. Versículo 24. Dice Jesús, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hay cosas que nos empiezan a advertir, o Dios nos empieza a través de algunas cosas a advertir lo que puede ocurrir. Antes de iniciar el servicio, 2 hermanos me llamaron atrás para mostrarme una grieta que para ellos era nueva del edificio, de este edificio. Y yo les dije que no, que la grieta ya venía con la compra.
¿sí? No es nada nuevo ni pone en riesgo la vida de nadie. Pero hay una grieta ahí a propósito, cada vez como que vemos más, estamos planeando cambiar la cubierta, el techo de este local para mejor seguridad de todos y para que no entre el agua. Y les pido que oren por eso. Pero esas pequeñas grietas y esas fisuras muchas veces evidencian los problemas, ¿verdad? Y el agua tiene esa virtud de mostrarnos dónde están los problemas. Ahora, ¿cómo logramos edificar a un creyente sólido? ¿Cómo Jesús quiere ver que los cristianos o sus discípulos sean edificados? ¿Cómo edificar un creyente sólido? ¿Puede usted pensar que es un creyente sólido o quizás un creyente débil? ¿Cómo identificar eso? ¿Sabe usted identificarlo? Todos, como les dije, estamos construyendo nuestras vidas. Todos estamos en diferentes etapas, ¿cierto? Algunos apenas están abriendo la zanja para poner las zapatas, otros están en otra etapa, pero todos estamos en eso. ¿Sabe usted sobre qué está construida su vida? ¿Cuál es el fundamento de su vida? Espero que a través de este mensaje usted pueda contestar algunas de esas preguntas. Regresando al versículo 24, y de aquí vamos a sacar nuestro primer punto, dice el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y brinquemos el 25 para leer el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Jesús entiende que todos estamos en modo construcción, ya sea que estemos en diferentes etapas o estemos en la misma. Jesús dice en esta analogía acerca de la construcción que todos somos comparados con hombres que están constantemente edificando. Ahora, lo primero que debemos entender, y vamos a resaltar 4 principios de la enseñanza de Jesús aquí, es que todos somos constructores. Todos estamos construyendo. Y cuando hablamos de la construcción estamos hablando de nuestras vidas. La construcción de la casa representa la vida de cada persona a la que Jesús se está dirigiendo. Es por eso que él usa esta analogía. Ahora, lo que él dice acerca de estas personas, él dice que hay 2 tipos de constructores. ¿Ya los vieron? Lo interesante de esta analogía es que vemos en la enseñanza de Jesús que cada decisión, cada acción puede convertirse en un ladrillo en lo que cada uno está construyendo para su propia vida. Jesús sabe que los discípulos van a pasar por momentos difíciles en su ausencia, pero Él quiere que ellos recuerden su enseñanza. Porque Jesús había enseñado en este capítulo muchas cosas que los discípulos tenían que aprender. Pero si ellos no recuerdan sus palabras y las obedecen, va a ser muy difícil que ellos puedan construir sus vidas como discípulos y lograr el propósito por el cual Dios los había, o Jesús los había llamado. Entonces lo primero que Él quiere que sepan es que todos son constructores, están construyendo sus vidas y luego van a construir la vida de otros, sus discípulos. Aquí Jesús menciona 2 tipos de constructores. ¿Cuáles son? ¿Ya los notaron? En el versículo 24 habla del constructor prudente y en el versículo 26 habla del constructor insensato. Ahí están los 2 constructores. Hablemos del constructor prudente. Cuando hablamos del constructor prudente es de esa persona que toma todas las medidas de seguridad, ¿cierto? Que si se va a subir a las alturas, entonces se pone su arnés, usa su casco, tiene las botas apropiadas. Esa persona que sabe que corre unos riesgos y es sabio al implementar todo su equipo antes de hacer una tarea riesgosa. Esa es la persona o el constructor prudente que planifica, que mide los costos, que piensa en los riesgos para buscar
cómo construir bien, que sabe dónde está el fundamento de su trabajo. No está pensando solamente en él, sino que también está pensando en los demás. Esa es la persona que Jesús considera aquí como el constructor prudente, porque al final, vamos a verlo más adelante, esa persona va a evidenciar la calidad de su trabajo cuando hace buen uso de su sabiduría. Pero Jesús no solamente habla de uno que es prudente, sino del insensato. ¿Saben ustedes que el libro de Proverbios habla mucho acerca de la persona insensata? Esa persona se destaca mucho por las actitudes. Si ustedes no han leído el libro o los Proverbios, les invito a que lo hagan y subrayen cuántas veces aparece esa palabra del insensato, el imprudente, que habla de sus comportamientos y también de las consecuencias de sus acciones. Así que Jesús menciona a estos dos, al insensato y al prudente, ¿sí? Y él va a medir cómo es el resultado del trabajo de cada uno de ellos. Jesús menciona a esos insensatos aquí que construyen sin pensar mucho en la durabilidad de las cosas. Solo les importa las apariencias. Esos son los insensatos, que mitigan los costos, que mitigan la calidad, que buscan el mínimo esfuerzo. A ellos les llama Jesús insensatos. Ahora, Proverbios nos enseña algunas características de los insensatos, porque algunas personas son tan insensatas que no se dan cuenta que son insensatos. Pero Proverbios nos enseña o nos muestra algunas características, y yo saqué algunas para compartirlas con ustedes. Proverbios 1:7 dice: el necio desprecia la sabiduría y la enseñanza. El insensato rechaza la sabiduría y rechaza la corrección. A ellos es que la Biblia les llama insensatos. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio o insensato es recto ante sus propios ojos, pero el que escucha consejo es sabio. Y hace un contraste, eso pasa mucho en los proverbios. Entonces, una persona insensata solamente puede ver lo que está frente a sus ojos, ¿sí? Y todo le parece bueno, aunque los demás le dicen que es malo, pero él es subjetivo, ve las cosas diferente a lo que los ven las demás personas. Estas son características de el insensato. Es una persona, voy a leer otro proverbio, Proverbios 14:3, en la boca del necio está la vara de su soberbia, pero los labios de los sabios los guardan. Esa es otra característica de un insensato, una persona que habla sin pensar. Es ligero para hablar, dice cosas absurdas muchas veces, hiere con sus palabras, no tiene coherencia muchas veces. Él es un insensato. Proverbios 12:23 dice: el corazón del insensato o del necio proclama necedad. Eso es lo que hace. Habla y no ha pensado. Proverbios 12:16 dice: el necio muestra inmediatamente su enojo, pero el prudente oculta el insulto. Los insensatos son imprudentes, son precipitados, se lanzan al ruedo sin pensar, sin calcular, sin meditar, sin orar. Ellos son los insensatos de los que Jesús está hablando ahí en Mateo capítulo 7. Proverbios 29:20 dice: ¿has visto a un hombre ligero de palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Precipitados en todo, no solamente al hablar, al tomar decisiones, no calculan bien, se arriesgan y al final se meten en problemas y meten en problemas a otros. Los insensatos sufren las consecuencias. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. El insensato sufre su propia insensatez. Su insensatez roba las cosas buenas, no le permite destacarse por las cosas buenas. Pervierte su camino, no le permite avanzar, lo estanca.
Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el insensato, el necio que repite en su necedad. No sale de ahí, vuelve una y otra vez a lo mismo. Sabe que eso le hace daño, pero insiste en mantenerse en los mismos comportamientos, en las mismas actitudes. Yo estoy leyendo algunas características de Proverbios del insensato que Jesús menciona en Mateo capítulo 7. Porque él dice que ese hombre, regresemos al pasaje en versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé o a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, o a un hombre que edifica su casa sobre la arena. Y el que edifica su casa sobre la arena es esa persona que los proverbios le llaman insensata. No es bueno para el necio vivir en delicias, ni para el siervo gobernar a los príncipes, dice Proverbios 19:10. No prosperan los insensatos. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta que tienen ese problema, que son necios, que son insensatos. Ellos creen simplemente que son así, pero no se han detenido a preguntarse si esas actitudes o hacen daño a otras personas o no glorifican a Dios. Y al final no están construyendo sus vidas, sino que están en ruinas, o llamémoslo así, en obra gris, ¿sí? Nunca terminan lo que han empezado porque están ahí siempre luchando con esas cosas, porque son insensatos. Aunque todos somos constructores, el contraste entre el sabio y el insensato en este pasaje marca una diferencia en las actitudes y el comportamiento de los discípulos. Jesús quiere que ellos mantengan esto presente. Dentro de los principios divinos, Jesús quiere enseñar a sus discípulos a ser hombres sabios, a hacer buen uso de la sabiduría, calcular bien, pensar bien, escuchar bien, meditar bien, medir los riesgos que existen. Es algo que Jesús quiere, y me llama la atención que Él hace esto al finalizar todas esas hermosas enseñanzas desde el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Jesús había enseñado sobre el ayuno, Jesús había enseñado sobre la oración, Jesús había enseñado sobre el dar, Jesús había enseñado sobre la humildad, Jesús había enseñado tantas cosas, pero Él se detiene al finalizar para decir que si hay un hombre insensato, ese hombre no lo va a escuchar. Se va a mantener en su propio razonamiento. Y por eso Jesús al final del capítulo 7 hace esta exhortación. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces lo primero que Jesús quiere que entendamos es, primero, que todos somos constructores. Estamos construyendo nuestras vidas y construimos la vida de otras personas. Cuando no construimos nuestras vidas, tampoco construimos las vidas de los demás. No podemos dar de lo que no hemos recibido. Si no estamos creciendo, no estamos ayudando a la iglesia a crecer. Algunas personas piensan que son como llaneros solitarios, ¿cierto? Pero si usted es un creyente, está dentro de un cuerpo. Y si usted no crece, la iglesia no crece. Cuando usted crece espiritualmente en todas las enseñanzas que Jesús enseñó desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, la iglesia va creciendo. Usted está siendo edificado. Cada cosa que usted hace es como poner un nuevo ladrillo en un muro que todos estamos edificando. ¿Han escuchado decir que el Señor está edificando su iglesia? Él está construyendo su iglesia, la está purificando, la está santificando. Es su iglesia. Y en esa parte es algo maravilloso porque el Señor quiere que nosotros trabajemos en eso. Esa es nuestra santificación. Regresemos al pasaje para mirar el segundo principio que Jesús quiere enseñar a sus discípulos. Nuevamente quiero leer el versículo 24 y el versículo 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el versículo 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Ahora aquí vemos dos tipos de fundamentos. Jesús primero dice, todos somos constructores, y Jesús luego dice, hay dos tipos de fundamentos. En el versículo 24, ¿cuál es el fundamento? La roca, Cristo, su palabra, ese es el fundamento. La roca representa todas las enseñanzas o la obediencia a las enseñanzas de Cristo. Él dice, ese es el fundamento, esa es la roca. Un fundamento firme requiere esfuerzo, requiere compromiso. Pero ¿saben una cosa? Al finalizar, eso es lo que garantiza una estabilidad en la vida del cristiano. Si una persona no está comprometida con lo que está edificando, al finalizar tiene construido algo, pero eso no es garantía para cuando vengan los tiempos difíciles. Entonces, solo una persona que está comprometida con el fundamento o con la roca, esa persona va a entender y se va a comprometer para garantizar su propia estabilidad y la de los que lo rodean. Jesús nunca se refiere explícitamente a él en la Biblia como que él es una roca. Yo no encontré ningún versículo donde él dice, yo soy la roca. Bueno, con esas palabras exactamente, pero en los evangelios hay varias ocasiones en que implícitamente habla de eso. Por ejemplo, ese pasaje de Mateo que todos conocemos, capítulo 16, versículo 18, Jesús dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos creen que él hace referencia a sí mismo hablando de la roca. Jesús se presenta como el fundamento de la iglesia y así lo hace saber a Pedro. Cuando Pablo dice estas palabras en el capítulo 10 a la iglesia, a los corintios, también nos hace pensar que está hablando de Cristo como la roca. Escuchen lo que dice en el capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y dice Pablo, la roca es Cristo. Pablo identifica a Jesús como la roca espiritual que acompañó al pueblo de Israel en el desierto. Es una forma en que Pablo describe a Jesús. También en el capítulo 2 de Efesios, Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ahí no dice Cristo la piedra, pero él está diciendo que el fundamento principal o la piedra principal es Cristo, la piedra angular, dice Jesucristo mismo. Jesús es presentado como la piedra más importante. Y yo no sé si ustedes han visto esas piedras que las puertas eran arqueadas y la piedra más importante, que es la piedra angular, era la piedra que iba en esta forma, que sostenía todo el arco, ¿sí? No necesitaba cemento. Era una piedra que si estaba bien cortada, ella sostenía todo el arco o el marco de la puerta. Por eso dice que esa era la piedra más importante. Y eso es lo que Pablo tiene en mente cuando él está refiriéndose a Jesús. También Pedro dice, acercados en el capítulo 2 de Pedro, en su primera carta, él dice, acercados a él, Jesús, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, Jesús no dice yo soy la piedra, pero todo afirma que Jesús es el fundamento de la fe del cristiano, el fundamento de la iglesia. Entonces, por eso Jesús está diciendo en Mateo capítulo 7 que el sabio ve a Jesús como el fundamento de su vida. ¿Cómo sabemos que Jesús es nuestro fundamento? Que no estamos fundados sobre otra cosa. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que no estamos fundados sobre la arena? Ahora, el otro constructor, ya dijimos que estamos hablando que hay dos tipos de fundamentos. El fundamento que es la roca, pero hay otro fundamento que es la arena. Yo creo que muchos aquí han tratado de hacer castillitos en la arena, ¿cierto? Allá en el mar, ¿cierto? ¿Cuánto dura eso?
A veces usted no termina de hacer una parte y ya se cayó el otro. Yo no sé cuántos castillos hice con mi hijo cuando era más pequeño. Ahora solo le gusta que lo entierre en la arena. Pero cuando uno estaba terminando una parte, ya la otra se había caído. ¿Por qué? Porque es arena, ¿sí? Pero en esta analogía de Jesús, la arena representa los valores temporales del mundo. Y sobre ese fundamento muchos quieren edificar. Los valores temporales de esta vida, de este mundo. Confiar en las cosas pasajeras, confiar en las comodidades, en las riquezas, en su propia educación, en la forma de alcanzar el éxito, en las técnicas que se presentan todos los días para alcanzar el éxito en este mundo, para ser un buen influencer. Es un fundamento fácil, ligero, pero es débil e inestable. Seguramente ustedes han tratado y han visto eso en las redes sociales, ¿sí? La gente siempre está buscando la forma de mostrar cómo se puede hacer una gran fortuna de la noche a la mañana. ¿Y qué queda de todo eso? Es la pregunta. ¿Qué queda después de la fama, del prestigio de los influencers que han pasado por ahí? Vidas hechas pedazos, llenas de grietas, averiadas, relaciones, familias dañadas. ¿Por qué? Porque su fundamento no ha sido la roca, su fundamento es la arena, son, como dice aquí, los valores temporales del mundo. Ahora ya podemos hacer un contraste sobre en dónde están nuestros fundamentos. Si usted dice que sus fundamentos están en Cristo, que es la roca, su roca, eso se debe evidenciar en su vida. Tiene que haber cierta preeminencia, cierta prioridad en su vida, en las cosas espirituales, en su relación con Cristo, si usted dice que ese es el fundamento. Miren, yo les estoy hablando de esto porque podemos estar haciendo muchos planes este año de lo que queremos hacer. Y usted piensa que va a ser un edificio de 5 pisos. O sea, que usted va a crecer tanto como un rascacielos. Pero si usted no sabe cuáles son sus fundamentos, ¿no cree que corre riesgos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos a construir algo? Las bases, sí. Pero lo que hacemos es que estudiamos el terreno, ¿sí? Los ingenieros o los arquitectos saben eso, hacen un estudio de suelo primero. ¿Para qué? Para saber cuál va a ser la base donde usted va a construir. Una de las fallas, que yo no leí todo el informe, una de las fallas de las torres de Spacer en Medellín era que cuando ellos metieron los pilotes, yo he hecho eso porque yo tuve una casa en Tenjo, Cundinamarca, que se partió por la mitad, así, como un cascarón, porque estábamos en una falla geológica. Entonces contraté a un arquitecto y él me dijo que metiéramos pilotes, que son pequeños, no sé cómo decirlo, barras de hierro recubiertas de cemento, y con un gato hidráulico se empiezan a meter hacia abajo hasta que ellos encuentren roca, algo sólido donde poner, para que luego la casa regresara a su lugar. Pero no nos fue bien, porque nos dimos cuenta que abajo había un acuífero, entonces todo iba allá y finalmente nos tocó construir la casa en otro lado. Sí, eso fue exactamente lo que pasó en Medellín, pero ellos no lo reconocieron, que finalmente se encontraron con esos problemas. ¿Qué falló? No evaluaron dónde iría el fundamento. Simplemente a la ligera escogieron edificar y al final la evidencia fue más fuerte. Hermanos, puede ser que haya ciertas grietas en su vida que usted esté pensando, bueno, yo voy a continuar, eso no pasa nada, voy a echarle un poquito de estuco y sigo adelante. Pero muchas veces tenemos que evaluar más allá de lo que nuestros ojos están viendo, de esas grietas y esas pequeñas cosas o imperfecciones. Es necesario que revisemos el fundamento.
Y no importa lo que usted vaya a hacer este año, si usted va a hacer lo que quiere hacer, iniciar una nueva carrera, o si usted quiere construir otra nueva casa, o si usted quiere conseguir novia, lo que usted quiera hacer, si el fundamento suyo no es Cristo, yo quiero decirle que usted corre riesgos. Piense dónde quiere poner las bases de lo que el Señor vaya a hacer este año en su vida. Entonces, dos cosas importantes que Jesús ha enseñado aquí a sus discípulos. Primero, que todos somos constructores. Segundo, que hay dos tipos de fundamentos, ¿cierto? La roca, que es Cristo, o la arena, que es inestable. A mí me gusta dormir en la arena y en el mar, pero construir algo ahí es un riesgo. Piensen en eso cuando estén evaluando o repasando este mensaje. Veamos la tercera cosa que Jesús quiere enseñar a sus discípulos. Versículo 25. Dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Los resultados son diferentes. Hermanos, voy a decirles esto y no lo tomen a mal, pero las tormentas van a venir. Y vinieron este año más temprano que lo que imaginábamos. Cuando yo estaba repasando anoche este mensaje, ¿sabe lo que me tocó hacer? Salir al techo de mi casa porque se estaba filtrando el agua. Y era una tormenta que ustedes no se imaginan. Impresionante. Yo tenía que sacar las hojas porque estaban corriendo, cayeron 2 árboles al lado de mi casa. Bueno, era impresionante. Y se estaban tapando los sifones. Y al final empezamos a ver que el agua se estaba filtrando. Cuando vienen las tormentas, ponen a prueba el fundamento. Ponen a prueba lo que estamos edificando, los arreglos que hemos hecho. Y ahí en nuestra casa estamos haciendo varios arreglos que necesitan intervenirse otra vez, porque no quedaron bien, todavía no hemos terminado. Las tormentas tienen esa virtud, que prueban realmente dónde está el fundamento. Usted puede decir que está cimentado sobre la roca, pero solamente cuando llegue la tormenta sabremos en qué está usted edificado. Y yo no es que esté diciendo y deseando malas cosas para ustedes, pero Jesús dijo, en el mundo tendréis tormentas, ¿sí? O sea, eso va a venir. No es que sea malo, porque si el caso suyo es que su casa está bien construida y está cayendo la tormenta, usted puede incluso disfrutar de la tormenta. A mí me encanta ver llover, pero lo que no me encanta es cuando el agua cae más adentro que afuera, ¿sí? Pero cuando usted está bien fundamentado, usted disfruta la tormenta. Y ese es el fin de eso que Jesús quiere enseñarnos. La tercera cosa que Jesús enseña aquí es que las tormentas revelan la verdad del fundamento. Usted puede decir lo que quiera, pero ¿cómo responde usted en una prueba? Ahí sabemos dónde está el fundamento. Ahí sabemos sobre qué está cimentado usted. Las tormentas son inevitables. En la vida las tormentas representan las pruebas, los sufrimientos, muchas veces incluso esos procesos de disciplina por los que el Señor nos pasa. Porque el Señor muchas veces, sin que la gente dice, ¡ay!, lo metieron en disciplina, pero ellos no saben que están en disciplina. Porque es que el Señor nos disciplina. O sea, esto no es un asunto de la iglesia solamente. Obviamente la iglesia local, Dios la utiliza para disciplinar a sus miembros. Pero si usted es un hijo de Dios, Dios lo está disciplinando, porque Dios a quien ama disciplina. Y usted muchas veces ni se da cuenta, pero Dios está trabajando en su vida de esa forma. Otras veces es juicio de parte de Dios. Tormentas con centellas, con rayos, con borrascas le llaman aquí, ¿sí? Uno no quiere salir cuando está ocurriendo eso. Son inevitables. El resultado de las tormentas depende otra vez del fundamento. ¿Cómo le fue anoche en la tormenta? Bueno, depende de cómo era su casa. Si su casa está firme sobre la roca, seguramente usted disfrutó
de la tormenta. Pero aquí dice que en el versículo, mire que pasó lo mismo, vinieron las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos con ímpetu y la casa se cayó. Pero la primera casa que estaba sobre la roca soportó todo eso. Cuando nuestro fundamento es Cristo, es su palabra, nosotros vamos a soportar los peores vientos. Y mire, yo no sé cuántas veces en consejería uno tiene que decir y recordar esto. Y a veces incluso en un tono un poco más alto. Porque estoy hablando a cristianos, personas que son cristianas y están atrapadas en una situación. Y hay que decirles, la palabra de Dios lo dice. Porque ellos saben, han sido informados, pero no están viviendo eso. Ese no es su fundamento. Porque de otra forma no estuvieran frustrados en una situación de su vida. Pero si la palabra de Dios es su fundamento, vamos a manejar mejor las cosas. Porque vamos a tener confianza en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es así de sencillo como Dios o como Jesús ve esta enseñanza. Recuerden, ninguna vida está exenta de dificultades y de tormentas. El resultado de la tormenta, entonces, ya dijimos que depende del fundamento. Lluvias, ríos, vientos, pero la casa puede mantenerse en pie. Esta es la tercera lección. ¿Sí la mencioné? Las tormentas revelan la verdad sobre el fundamento. ¿Ok? ¿Recordamos a la primera? ¿Cuál es la primera lección que Jesús enseña? Todos somos constructores. La segunda, hay dos tipos de fundamentos. Y la tercera, las tormentas revelan la verdad sobre el fundamento. Veamos la última, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Leímos varias veces el versículo. Aquí está el principal principio de este mensaje que Jesús quiere enseñar a sus discípulos, que la sabiduría está ligada a la obediencia. La sabiduría está ligada a la obediencia. Muchas personas conocen las enseñanzas de Jesús, pero aplicarlas es otra cosa. La sabiduría es la capacidad que tiene la persona para aplicar la verdad de la palabra de Dios en una situación. Esa es como la destreza de poder aplicar lo que yo aprendí y hacerlo algo práctico. Eso es sabiduría. Sabiduría no es simplemente hablar bien o salir bien librado de un asunto. No, es tener la capacidad de aplicar lo que la palabra de Dios dice en dicha situación. Eso lo convierte a usted en una persona sabio, en una persona sabia. Dice aquí el versículo nuevamente, cualquiera pues que me oye las palabras. Yo creo que todos o muchos pueden oír, pero la parte importante es lo que dice después, y las hace. El que oye y hace lo que oye, a esa persona la compararé con un hombre prudente. Por eso necesitamos escuchar lo mismo cada semana, ¿cierto? El Evangelio, recordarnos lo que Dios dice. Todos los días en su palabra Dios nos va a estar recordando, haz esto, hijo, haz esto, aquello, haz esto. Podemos hacer esas cosas, necesitamos aprender a ser obedientes. Miguel Núñez escribió un libro el año pasado, yo no sé si algunos de ustedes lo compraron. Yo lo tengo en la lista de los libros que quiero leer, pero solo leí una parte. El libro es titulado Yo Soy. ¿Lo vieron algunos por ahí? Es un buen libro acerca de la obediencia. Escuchen lo que él dice acerca de este libro. Él dice: sostengo que una vida de obediencia, continua, comienza con el conocimiento correcto de Dios. Cuando conocemos a Dios tal como Él es y como se ha revelado en su palabra, comenzamos a amarlo
Y cuando lo amamos por lo que Él es y no por lo que Él nos puede ofrecer, nuestros corazones comienzan a ser transformados y comenzamos a obedecerlo naturalmente y glorificarlo como Él se lo merece. ¿Dieron ganas de leerlo? Hermanos, es lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo capítulo 7. Que si hemos entendido lo que Dios ha dicho, y dice Él aquí, y lo hacemos, eso es obediencia, eso es sabiduría para el alma. No hay secretos, no son técnicas, no son fórmulas, solamente es hacerlo. Y ayer le preguntaba a una mujer que estábamos aconsejando con mi esposa, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Y ella decía, sí. ¿Tú sabes lo que la Biblia dice? Sí. ¿Por qué no lo estás haciendo? Y ella no podía contestar esa pregunta. En nuestra propia naturaleza no tenemos las fuerzas para obedecer. ¿Recuerdan ese mensaje de Deuteronomio? No tenemos. Necesitamos a Jesús para obedecerlo. Necesitamos su amor, necesitamos su sabiduría. Para que Él sea el fundamento, lo necesitamos a Él. El hermano de Jesús, Santiago, escribe estas palabras: sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué Santiago dijo esas palabras? Porque él sabe que esto puede ser una realidad. Él sabe que eso es el común denominador, que todos podemos escuchar, pero no somos hacedores. Eso es lo que nos distingue entre verdaderos discípulos y los que no lo son. Por eso el Señor dirá al final a algunos: separados de mí. Pero Señor, Señor, no dice separados de mí, no los conozco. La obediencia se ve como una evidencia de la verdadera fe o el cimiento en el que estamos. Y eso, como lo dice Miguel Núñez, debe ser algo natural. Pero ¿cómo surge eso natural? Cuando hay una relación. Si tú no tienes una relación con Cristo, si tú no hablas con Jesús, si Jesús no te está hablando a ti y luego tú escuchas de otra persona que tienes que ir a la iglesia, ¿quién quiere ir a la iglesia? Pero si yo hablo con Jesús constantemente, Él me escucha y yo lo escucho a Él. Venir a la iglesia es un resultado de mi relación con Él. Y así podemos ver todos los ejemplos que ustedes quieran. Es nuestra relación con Jesús. Nuestra fe va a demandar de nosotros obediencia. Hermanos, construir sobre la roca requiere acción, requiere entrega, requiere voluntad. Y la verdadera fe se demuestra en la forma en que nosotros vivimos nuestra fe. La sabiduría está ligada a la obediencia. Usted no puede pensar que es una persona sabia si no es una persona obediente. Usted no puede pensar que es una persona obediente si no es una persona sabia. Porque son cosas que están ligadas. El punto es, ¿está usted dispuesto a obedecer a Jesús y construir su vida sobre la roca? No sobre los intereses mundanos, pasajeros, efímeros de este mundo. Cuando usted esté evaluando sus propósitos de este año, yo le invito a que piense en este pasaje y piense realmente cuál es el fundamento de su vida. Porque usted puede tener muchos planes y Dios los puede bendecir. Pero si su fundamento no es Cristo, no es la roca, no importa lo que usted haga, vendrán los vientos, vendrán las tormentas y nada se mantendrá en pie. La vida cristiana no promete la ausencia de los momentos difíciles, pero sí promete una cosa: que los que están en Cristo son estables. Hay estabilidad para los que están en Cristo, para que ellos atraviesen, y Jesús promete estar con ellos.
Si te das cuenta que tienes una vida fundada sobre la arena, esta es una invitación para ti, para comenzar hoy a construir sobre la roca, sobre Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Porque quizás para algunos hablo de forma muy figurativa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy, compro cemento, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Lo mezclo con la arena y ya? No. Ve a Cristo. Confiesa tus pecados a Jesús. Muéstrale cuáles son tus grietas, esas cosas que sabes que no están bien. Y dile a Él que Él las repare, que Él te perdone. Acude a Jesús. Admite que eres un pecador y que si estás en obra gris, es simplemente por tu pecado. Y deja que Él entre a ser el arquitecto de tu vida, para que lo que construyas en el 2025 lo puedas disfrutar al lado de Jesús, con la bendición del Señor. Y tú puedas glorificar a nuestro Dios por lo que Él puede hacer en tu vida y a través de ti. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra esta mañana.